Buenas tardes, mis hermanos. Preparémonos para la reflexión o la homilía de este domingo, domingo 24 del tiempo ordinario. Hoy las escrituras nos hablan de un tema muy importante, un tema hasta cierto punto difícil de vivir, pero muy necesario para poder vivir en paz. El tema es el saber perdonar. Así que pongámonos en las manos de nuestro Señor y pidámosle que Él, que nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, a perdonar a aquellos que nos ofenden, también nos ayude a concientizar de que si pedimos perdón, es importante que también nosotros perdonemos. Así que nos ponemos en sus santas manos y le decimos: Señor, tú que eres bondad y misericordia infinita, te pedimos que nos llenes de tu gracia, nos llenes de tu bendición, nos llenes de tu caridad, de tu misericordia, a tal grado, Señor, que también nosotros rebosemos de caridad, de misericordia, y así los que nos rodean puedan beneficiarse también de ellos, Señor. Acompáñanos con tu Espíritu Santo para que podamos meditar en tu santa palabra, que te conozcamos más a través de ella, Señor Jesús, para que te amemos más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es domingo, mis hermanos. Llenémonos de gozo y de alegría. Escuchemos la palabra del Señor. Del libro de Eclesiastés o Sirácides. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo. Y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando un hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 8. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos,
Así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos, para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, buen tema que nos tiene el Señor este domingo, el tema de la misericordia, el tema de ser misericordiosos, de saber perdonar. Mis hermanos, el tema del perdón es un tema bastante serio, bastante difícil a veces no de manejar, pero a veces difícil de comprender. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de soberbia. El mundo, las personas piensan que hoy en día, y yo creo que toda la vida, piensan que es muy bonito que le pidan, que se les pida perdón, porque los ofendieron,
porque se sienten que les faltaron al respeto, los mal miraron. Y quieren que se les pida perdón. Pero ¿cuántas veces a las personas que se les pide perdón se niegan a dar ese perdón? Obviamente ignoran la importancia de perdonar y de ser perdonado. Las escrituras nos hablan muy bien, muy claro, especialmente la de Eclesiastés. Perdona y sanarán tus heridas. ¿Cuántas veces andamos llenos de orgullo, de resentimiento, de rencor? Y eso lo que trae a la persona son unos daños físicos tremendos. Le hace mucho daño, le salen úlceras, está comprobado. Puede sufrir alta presión, puede tener un ataque al corazón, puede tener un derrame cerebral, puede pasar tantas cosas. Incluso dicen los médicos que una persona así se expone tanto a que su vida se acorte, y nosotros sabemos por experiencia que la persona se amarga la vida. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque pues no perdona. No perdona porque la soberbia está muy arraigada en nosotros. Muy, muy arraigada. Y sin embargo el Señor Jesús en el Evangelio nos dice que hay que perdonar. Porque si no perdonamos de corazón a nuestro hermano, el Señor nos va a pedir cuentas. Así termina, así concluye el Evangelio del día de hoy. Pero algo que nos dice muy al principio también es que el apóstol Pedro se le acerca al Señor y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Claro, porque en el Antiguo Testamento había un límite de un determinado número para pedir perdón, y después ahí ya no tenías que estarle pidiendo perdón a la persona. Pedro siente que pues yo creo que ya está hasta el límite con alguien, y va y le pregunta: ya mero completo, Señor, hasta 7 veces. Y el Señor le dice: no 7 veces, 70 veces 7. ¿Qué quiere decir eso? Infinitamente siempre. Hay que perdonar. Dije al principio que este tema es un poco difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces verdaderamente nos han ofendido. Justamente tenemos razón de que a veces se han sobrepasado con nosotros. Nos han humillado, nos han faltado al respeto, auténticamente nos han menospreciado, y nos olvidamos de que alguien más fue humillado, de que alguien más fue ultrajado, de que alguien más fue subido a una cruz. Alguien más que no tenía ninguna necesidad de sufrir el suplicio que sufrió. Cristo nuestro Señor. Cristo nuestro Señor, que sin tener ninguna culpa fue condenado a muerte. Y como dice la Escritura, a una muerte, y muerte de cruz. A una muerte de cruz. Y sin embargo, ¿qué es lo que hizo cuando estaba ahí arriba en esa cruz? Suplicó por sus enemigos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros muchas veces, por mucho menos que nos han hecho, no somos capaces de perdonar.
Y al no perdonar, nuestro corazón también está atado por el rencor, por el resentimiento, por la ira. Y todo eso hace mucho daño, mis hermanos. Hace daño al corazón. ¿Cuánto necesitamos mirar a Cristo en la cruz? ¿Cuánto necesitamos contemplarlo y recordar esas palabras? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nos daremos cuenta que nosotros muchas veces necesitamos perdonar. Decimos que no tenemos pecado, decimos que estamos bien, y lo único que hacemos es que estamos yendo a comulgar, teniendo rencor en nuestro corazón, teniendo odio en nuestro corazón. ¿Qué pecado tan grande cometemos, mis hermanos? ¿Qué pecado tan grande por no perdonar? Y al no perdonar, Dios no escucha nuestra oración, como dice la Escritura. Podremos orar todo lo que quieramos, pero si oramos y no actuamos con un buen proceder, de nada sirve que recemos. De nada sirve que comulguemos. De nada nos sirve ir a misa. Ya bien lo dijo Cristo. Si al tiempo de presentar tu ofrenda, te acuerdas que tu hermano te ha hecho algo, ve y reconcíliate con él. Imagínate, no es si tú le hiciste algo a tu hermano, no. Si él te hizo algo a ti, pon tu ofrenda al pie del altar. Ve y reconcíliate con él y luego vuelve y pon tu ofrenda sobre el altar. Así que si ya voy para misa y me acuerdo que tengo un detallito por ahí, un problemita, algo que perdonar o lo que sea, no puedo comulgar. Mira, estamos en el tiempo en que todo el mundo tiene un celular. Todo el mundo puede acceder a la comunicación. Oye, voy para misa, por favor, discúlpame, yo sé que te ofendí, quiero comulgar con un corazón limpio. Discúlpame, después hablamos si tú quieres y te puedo explicar más, pero necesito que me perdones. Y ir y comulgar con un corazón limpio. Mis hermanos, ojalá que esta reflexión nos ayude a limpiar nuestro corazón, a deshacernos de esas cosas que nos hacen daño, de esos sentimientos negativos que lo único que hacen es atarnos y al mismo tiempo atamos a los demás. Démosles libertad perdonando y pidamos libertad a Dios pidiéndole perdón a Él también. Y entonces Dios escuchará nuestras súplicas y sanará nuestras heridas. Mis hermanos, cuídense. Cuídense, que Dios los bendiga mucho y hasta la próxima.